Seguimos conversando con Jorge Polgar, subsecretario del Ministerio de Economía. ¿Preocupa lo que ha sido el déficit de algunas empresas públicas? Hoy se han publicado algunas cifras que hablan de algunas pérdidas importantes. ¿Es así, no es así? ¿Cómo lo está viendo el gobierno? Sí, la información es pública, ¿verdad? Es bueno que pueda aportar al debate. Hay temas de oportunidad económica, ¿verdad? Todo el programa de gobierno que incluye la actividad de las empresas públicas es financiable. La variable resumen es el resultado fiscal del cual tanto se habla, ¿verdad? El déficit fiscal, que no se puede mirar separadamente de los niveles de deuda. El déficit es lo que uno gasta más de los ingresos que tuvo y eso va acumulando deuda. Entonces, si uno está muy endeudado, seguramente esa dinámica no sea sostenible, particularmente si ve a cuánto piensa que van a crecer sus ingresos y a qué tasa y en qué condiciones se endeuda. Entonces, las empresas públicas, entre otras cosas, y un componente muy importante, son que han hecho inversiones importantes, a diferencia de en el pasado, que lidera o es un aporte importante, como repasamos más temprano, sobre el proceso de inversiones y el empuje al crecimiento y que tiene impacto en la registración. Lo importante de eso, en lugar de pronunciarnos por cada empresa y sus resultados, es que la situación fiscal es sustentable. Y bienvenida a la inversión sustentable porque es rentable, ¿verdad? Pero en el análisis no lo podemos hacer ni separadamente por empresa, ni mirarlo independientemente de los niveles de deuda. ¿Y cómo está endeudado el país? Porque uno puede decir, bueno, yo tengo una deuda que es relativamente sostenible, pero muy vulnerable, por ejemplo, al movimiento de tipo de cambio, o al cambio de tasa de interés, o que pierda un prestador y tenga que cambiarlo por otro. La deuda uruguaya tiene muy pocos vencimientos menores a un año, o sea, da oxígeno, da un horizonte, está contratada en su gran mayoría a tasas fijas. ¿Qué quiere decir esto? Todos estamos esperando que suban las tasas. Uruguay no se vería afectado por el stock de deuda que ya tiene, por esa subida de tasas. Sobre todo, aumentó la participación del peso. Este aumento del tipo de cambio no nos está impactando en mayores amortizaciones o pago de intereses porque tiene una deuda contratada en moneda nacional, digámoslo así, en gran medida. Son fortalezas que tiene la situación de endeudamiento cualitativas, no solo niveles de deuda históricamente bajos, sino la forma en que está financiando. Digo porque hoy en el diario El País se publicaba, por ejemplo, que Antel tendría una pérdida de unos 172 millones de dólares en enero-agosto. ¿Cómo se entiende eso y cómo lo ve el gobierno? De vuelta, está la estrategia sectorial de cada empresa, su política de tarifas, su política de inversiones, en aras de los objetivos y planes estratégicos de las empresas. Después las empresas están en contexto de competencia, sujetas a vaivenes de la economía internacional o precios. Pensemos en el caso de las que importan petróleo, por ejemplo, ¿sí? Sube el petróleo, empeora resultados, a no ser que sea transmitido inmediatamente a tarifas. Hay un conjunto de variables. El tema es si eso es sostenible en el tiempo también. No, sin duda que no. Ninguna empresa puede perder sostenibilidad en el tiempo sin requerir ser capitalizada. Lo que nosotros miramos es la contundencia, la solvencia del plan fiscal. Y esos son los niveles de deuda agregados. Las deudas de las empresas, los resultados de empresas, pegan al resultado del sector público, consolidado, que es sobre el cual discutimos, ¿verdad? Sobre el cual algunos se pronuncian un poco por diagnóstico y mucho por convicción en que Uruguay requiere un ajuste fiscal. Postular un ajuste fiscal en Uruguay en esta circunstancia de un punto de producto, de 2 puntos de producto, es someter a la economía uruguaya, a los uruguayos, a un shock de 1.000 millones de dólares de ajuste con niveles de deuda del 25-30% de deuda neta. Eso técnicamente es una equivocación y demuestra una vocación por un nivel de gasto independientemente de deuda. Entonces, si queremos discutir sobre el tamaño de Estado, se puede discutir el tamaño de Estado y calidad de Estado, bienvenida a esa discusión, pero no bajo la forma de una apreciación que técnicamente no es considerable. Se lo preguntaba porque, bueno, viendo el caso de Antel, por ejemplo, y la discusión que estuvo en la campaña de la utilización, por ejemplo, de la publicidad. Antel es un ente que ha hecho muchísima publicidad. ¿Cómo se atan esas dos puntas y qué seguimiento hace el gobierno de los gastos que hacen las empresas públicas, por ejemplo, en su promoción? A las empresas públicas se les autoriza un presupuesto, hay todo un trámite legal, constitucional, como es el trámite, y eso es estricta responsabilidad de las empresas públicas. Nuevamente, lo que nosotros miramos es empresas públicas que están en competencia, ¿verdad? Que es conocido, que está bueno que sea asunto de debate del Ministerio de Economía. Lo que a nosotros nos preocupa son los planes de inversiones, la rentabilidad de los planes de inversiones, ¿verdad? Siempre la calidad de la información que genera, la transparencia de la información para que precisamente se pueda debatir sobre eso y sobre todo, nuevamente, la sostenibilidad del programa de gobierno, en definitiva. Cada Ministerio de Economía pone a su servicio, por la parte de finanzas, porque economía mucho más que hacer las finanzas, ¿verdad? Que ese plan de gastos, inversiones, remuneraciones y otros sea sustentable.
y a eso nos encargamos y eso está saliendo muy bien. ¿Se hace un seguimiento empresa por empresa en este caso? No es responsabilidad del Ministerio de Economía empresa por empresa, o no es exclusivamente, es de la propia empresa y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bien, hablemos del tema Ley de Inclusión Financiera, ¿verdad? Que es uno de los proyectos que se ha echado a andar hace unos meses y que ha tenido una respuesta, por lo menos números primarios hablan de un acostumbramiento, una generación de cultura, entre comillas si se quiere, de los uruguayos en la utilización, por ejemplo, del plástico, de las tarjetas en su economía diaria. ¿Qué datos tienen ustedes? No nos alcanzaría el tiempo para hablar de todas las bondades y desafíos de esta ley, a no ser que me invitara de vuelta. Pero por suerte ya son muchos los que podría hablar de esto. El Ministerio tuvo sí un gran protagonismo, partía de un diagnóstico de fuerte disconformidad con el funcionamiento del sistema financiero, por cómo trataba lo que tenían acceso y cómo dejaba excluir una cantidad de gente de instrumentos financieros. Ya no es el crédito o la tarjeta de crédito, es la tecnología de pago. ¿Sí? El uso del efectivo, el uso demasiado del cheque, pero sobre todo el efectivo, sacar de un cajero para depositar en un banco, sacar de un cajero para hacer un pago. Hay muchas redes de pago que todavía no tienen la posibilidad, por ejemplo, de pagar las tarifas públicas, algo que la gente se queja, por ejemplo, en las redes sociales permanentemente. Sí. Las redes de pago son básicamente dos, desde que el correo se redimensionó en materia de red de pagos. Una la tiene con el BRO y la otra no lo tienen, y lo bueno es que va a operar la competencia. Lo importante es que las personas que son los beneficiarios últimos, la rebaja del IVA, que es uno de los aspectos de la inclusión financiera, que va mucho más allá y que toca mucho más intereses, que hace mucho más por el buen funcionamiento de la economía y el bienestar que la rebaja del IVA. Pero hablemos de la rebaja del IVA, que por suerte está, como usted me preguntaba, creciendo, se multiplicó más de por 4 la cantidad de transacciones con plástico. Y eso es la tarjeta de débito. Hasta no sé tanto los uruguayos no sabíamos que la tarjeta que tenemos para retirar del cajero servía como medio de pago. Y que ese comercio, cuando recibía un pago con esa tarjeta que era del cajero, que en realidad es una tarjeta de débito, pagaba menos aranceles que si era con tarjeta de crédito. Aunque a fin de mes el cliente pagaba todo el crédito y no financiaba con la tarjeta. ¿Las cajas públicas tienen la posibilidad de utilizar la tarjeta de crédito para el pago? ¿Están los posts? Por las preocupaciones, las cajas públicas se refiere a cómo pago yo una factura. Exactamente. Esa preocupación está en las redes, que tal vez sea uno de los aspectos con lo que hoy está presionando más el propio mercado. Yo le voy a transformar esa insatisfacción del cliente, ¿sí? No sé, la factura de la luz, ¿verdad? Que en la red de pago donde yo pago habitualmente no la puedo pagar, no, pero tengo una tarjeta de débito y no me la aceptan allí. Tal vez la otra red la acepte. Y si no acepta esa, acepta otro banco. Allí es donde opera la competencia. Porque yo a la larga voy a ir al lugar donde me hacen el descuento del IVA. Y la red genera competencia, un marco de derechos. Yo no puedo pretender que no obliga a la ley al almacén a la vuelta de mi esquina o al supermercado a la vuelta de mi casa poner un POS, aceptar plásticos. Por distintas razones no lo acepta. ¿Qué hago yo? Camino 2 cuadras más y voy al almacén que sí lo acepta. Que es nuevo aparte, porque el Ministerio de Economía se lo subsidia. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar con las redes. Yo voy a dejar de ir a la red porque la red no me acepta mi plástico. Pero si yo voy, por ejemplo, a pagar a la central una oficina de OCE o de UTE... Eso es política de cada empresa, no lo están haciendo, y eso es del siglo pasado. La verdad que ir a la UTE a pagar la factura, los uruguayos... Pero no debería el Estado ser el primer preocupado de ninguna manera, que eso sí pudiera funcionar de ninguna así. manera, no hace falta. Usted no quiere tener que ir a pagar. Yo lo que quiero es que poder tener el beneficio del descuento, y ya lo tengo, está en competencia, y va a cambiar muy rápidamente. Como está aumentando la cantidad de comercios que aceptan tarjeta, ¿sí? Como están aumentando las transacciones de cuenta a cuenta, de transferencias, y usted puede poner, hay gente que no le gusta, no me hacen descuento en mi red porque me voy a la otra red. La otra red no acepta mi banco, le pido a mi banco que esté ahí, si no me cambio de banco. Es consumidor, ¿verdad? Porque se quiere apropiar la familia de ese descuento. No va a quedar por el camino. Entonces genera competencia, genera derechos. Sí, puede pasar que el almacén de la esquina no tiene el POS, camino al otro, ¿verdad? Y será la competencia, me perdió como cliente. Pero hoy todos tenemos la posibilidad de pagar con descuento, tal vez no en el lugar donde ya estábamos pagando antes. Le preguntaba en las propias oficinas públicas si se puede pagar. No. Yo cuando era chico mi mamá me mandaba a pagar el gas a un club del barrio, me pasaba la mañana ahí, ¿verdad? El cobrador de radio se llama eso. Eso es como llevarnos al borne en materia de telefonía. Lo que va a pasar es que el descuento va a ser en las redes que quieran conservar el cliente. La red que no me da el descuento, que ya está en camino a hacerlo, va a perder ese cliente que va a ir a otra red. Y el banco que no haga el convenio con las redes va a perder ese cliente porque vamos a poder elegir con qué banco trabajamos. Porque la ley de inclusión financiera al trabajador le va a dar el beneficio que hoy tiene el empleador, que es el empleador el que elige en qué institución cobra el trabajador. Bien, nos queda un par de minutos y me gustaría encarar algún tema que también se ha manejado en la campaña por parte del Frente Amplio en este caso, de que pueden aumentarse, o uno de los proyectos sea aumentar deducciones en el tema del IRPF, que ha sido de repente uno de
de los impuestos o de las cargas más polémicas de los últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? Porque hay desde la oposición mucha gente dice, ¿por qué no se hace ahora o no se hizo durante el propio último gobierno del Frente Amplio? Aumentar la posibilidad de deducciones, por ejemplo, o hacer cambios en el sistema. Hay varias cosas, hay propuestas mucho más fuertes con respecto al IRPF, entre otras cosas, que es básicamente desmontarlo. El IRPF sustituyó al IRP, mucha gente se vio beneficiada y otros terminaron pagando más. El 75% de los trabajadores no paga el IRPF en Uruguay. Entonces estamos hablando aquí ahora sobre modificaciones sobre ese porcentaje de los trabajadores. Entonces hay distintas propuestas, una de desmantelarlo directamente. Había quien decía que el IRPF, al gravar más a los que ganaban más, se iba a quedar sin, no sé, sin las personas que generan más ingresos, sin cirujanos, porque iban a emigrar. Eso no pasó, es una reforma sensata, moderna y justa. La propuesta del Frente Amplio no es desmantelar un avance en materia tributaria, de modernidad, eficiencia y de justicia, en absoluto. Y contiene, sí, algunos retoques y modificaciones, como se hicieron desde que se creó el IRPF, de modificaciones en incluir el núcleo familiar, formas de declarar, etc. Es un impuesto que se volvió clave y que en el momento está recaudando muchísimo más de lo que en su momento se estimó, se dijo que se iba a recaudar a través del IRPF, ¿verdad? No comparto esos adjetivos tan marcados. ¿Sí? La presión fiscal en Uruguay no aumentó, que es la forma de medirlo. Aumentaron los ingresos también, y estos son tributos que se asocian a los ingresos por la forma que se calcula, ¿verdad? Lo que yo vuelvo a insistirle con respecto a su pregunta, bienvenida a la discusión sobre materia tributaria, primero porque muestra signos ideológicos, a veces donde las campañas parecen un poco más livianas, hay pronunciamientos de los partidos de la derecha en que justicia tributaria no tiene sentido, la redistribución se hace con el gasto y no con los impuestos. Discrepamos con eso, ¿sí? Es un pensamiento antiguo, conservador, y los resultados a la práctica. Se puede hacer distribución con la recaudación y con el gasto, y en ambos casos hay que preocuparse por la eficiencia del gasto y la forma de recaudación. Le agradezco mucho que haya venido. Por favor, un placer. Vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos reencontramos la próxima semana, el próximo miércoles con más temas de actualidad. Gracias por habernos acompañado.